Duque, presidentes delincuentes, incluido un hermano nuestro que traicionó. Entonces, para este gobierno putrefacto de una constitución antinacional, somos nosotros los democracialistas unos viles asesinos de policías y viles secuestradores. Y estos supuestos asesinos y secuestradores, una vez salidos libres, se nos dio la escena del crimen. Ningún delincuente sale de la prisión de ir a la escena del crimen, nosotros hemos ido. Y ahí, el pueblo de Andahuaylas, 40.000 andahuaylinos dieron su veredicto final. ¿Y qué fue su veredicto? Su veredicto fue: los culpables no eran los soldados del pueblo, los culpables no eran los soldados de los caceristas, los culpables no eran los soldados de Juan Velasco Alvarado. El culpable era este Estado antinacional, inconstitucional y lavajatista, que nos ha traicionado. Y es por eso que nosotros también en esta gira, en la cual agradecemos la participación de la Reserva Ayacuchana allá en las barricadas de Andahuaylas, es que también denunciamos el crimen de Estado acaecido en aquella ocasión. ¿Y qué es un crimen de Estado? Un crimen de Estado es cuando el propio Estado elimina a sus servidores en función de obtener objetivos políticos de desvanecer a la oposición. Y eso ocurrió en Andahuaylas. Oficiales patriotas del ejército peruano, velasquistas y democracialistas, nos han entregado documentación estrictamente secreta y reservada que prueba contundentemente lo que estamos diciendo, que esos policías fueron asesinados por espaldas por francotiradores al mando del actual presidente del Congreso, general Williams, a cual emplazo desde acá y lo responsabilizo del crimen de los policías de Andahuaylas en complicidad con el general Roberto Teabra, actualmente congresista de la República, ministro de Defensa del traidor corrupto Toledo durante el andahuaylazo, cómplice de este crimen de Estado. Y también está el general Otto Ribovich, comandante general de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales, a cuyo mando directo estuvieron estos francotiradores que mataron, asesinaron por la espalda a policías y reservistas. Este es el crimen de Estado que nosotros estamos probando, pero que el Poder Judicial no quiere reconocer. Entonces, dentro de esta gira patriótica, además de agradecer la participación reservista de los pueblos del sur, además también denunciamos el crimen de Estado, pero nos vamos a hacer justicia popular, porque la justicia del tercer poder del Estado está putrefacta. Para ellos, al pueblo peruano lo pueden asesinar todos los días, pero eso no es noticia. Para ellos el patriotismo no es noticia. Para ellos el patriotismo es delincuencia. ¿Por qué, compatriotas? Porque seguimos siendo una globocolonia. Seguimos siendo una globocolonia en nuestra relación con Madrid de ayer, ahora es con Estados Unidos o con la Unión Europea, siempre sometidos. Entonces, ahora que salimos de la prisión y uno hace una rebelión en función a un objetivo político, un manifiesto político, cuando uno se revela, tiene que decir ¿por qué te revelas? Y nosotros, los democracialistas, en Andahuaylas hicimos un manifiesto político y denunciamos lo que está pasando ahora, la alta corrupción de los presidentes, la traición del Estado a su pueblo, y por eso exigíamos: la patria no se vende, la patria se defiende, la patria no se vende, la patria se defiende. Y por ello exigimos la pena capital para los predelincuentes habidos desde Fujimori hasta la actualidad, en tanto no repongan la Constitución del año 79. ¿Y por qué? Antauro, escucha, Ayacucho está contigo. Escucha, Ayacucho está contigo. Antauro, escucha, Ayacucho está contigo. Compatriotas, sepan ustedes que para nosotros lo ocurrido en Navajato
en que agentes extranjeros, brasileños en este caso, pero de todas maneras, agentes extranjeros, mafiosos, supuestos inversionistas, es decir, mejor dicho, el AMPA extranjera, alias inversionista, ampones brasileños, lavacatistas, sobornaron durante un tercio de siglo a 6 presidentes. Ustedes saben lo que es sobornar, tener a su merced un agente extranjero, la voluntad de un presidente de cualquier país, pero no solo de uno, sino de 6. Es un problema de seguridad nacional. No solamente alta corrupción, sino es un problema de seguridad nacional. Es como si yo salgo de la prisión y un reservista libre me dice: mayor, Antauro, mientras usted estuvo libre, yo soborné al presidente chileno Boric. Obviamente yo me quedaré asombrado y ese reservista me seguirá diciendo: pero no solo eso, también soborné a Piñera. Con una llamada telefónica los tengo a mi merced. Su voluntad obedece a lo que me dé la gana. Yo le diré: compatriota, ya no es necesaria la guerra, solamente con un telefonazo recuperamos a Liga. Eso para que entiendan. Este es un problema de seguridad nacional. Y por consiguiente también es traición. No es solamente alta corrupción. No. Es más, no solo por seguridad nacional, sino también por soberanía. Sepan, compatriotas, que nuestras fronteras no solamente son horizontales, desde Tacna hasta Tumbes, desde la frontera con Brasil hasta el Océano Pacífico. No, también la soberanía de la frontera es vertical, de arriba hacia abajo, espacio aéreo, suelo, subsuelo, mar territorial. Esta es la parte soberana, también vertical. Y el espacio aéreo es tan territorio como Ayacucho, el subsuelo es tan territorio como Loreto. Y en nuestro subsuelo está nuestro petróleo, está nuestro cobre, está nuestro litio, están nuestros recursos naturales que han sido entregados ignominiosamente a consorcios, a empresarios, a multinacionales extranjeras, a estas mineras transnacionales como South del Perú, que están atentando también contra nuestra agricultura y contaminando nuestros valles. Porque, compatriotas, yo les digo, esta segunda república que tenemos que edificar va a ser fundamentalistamente no solo anticorruptora, con la pena capital para los presidentes traidores, sino también va a tener que ser fundamentalista en el rescate ecologista de nuestra serranía, de nuestra costa, de nuestra selva. Es decir, compatriotas, yo lo digo con sinceridad, hay que comenzar a pensar. Los pensadores de nuestras universidades, nuestros arautas, deben comenzar a pensar en esta segunda república, que necesariamente en la agenda política tiene que entrar un tema ambientalista. Tiene que comenzar a pensar en una dictadura ambientalista, una dictadura ecologista, más allá de derecha y de izquierda. Compatriotas, yo salgo de tener 18 años de prisión, encapsulado entre 4 paredes. Hace 3 meses todavía seguía ahí. Y cuando el tiempo se encapsula, uno sale y se da con el choque de la realidad, que no se hubiera percatado en el día a día de la cotidianidad, si hubiera estado en libertad. Y cuando he salido de la prisión de Piedras Gordas, hace menos de 7 semanas, salí a las 7 de la noche. La ciudad de Lima es invivible, está colapsada. ¿Qué les quiero decir con eso? Que es imposible desarrollar nuestro país. Seamos un gobierno cacerito, un frente patriótico, un gobierno feudal de derecha a la izquierda, con extraterrestres, lo que quieran. Pero no se puede desarrollar el país
domésticos, cotidianos. Compatriotas, tenemos que desaturar el water. Y el water encima. Tenemos que descentralizar. Si no es imposible que el desarrollo sea como de verdad de derecho de izquierda. Esta es la situación que estamos viendo. No se vende, la patria se defiende. La patria no se vende, la patria se defiende. Pero compatriotas, es imposible que un gobierno con un modelo liberal, y sostengo que el actual gobierno, por más que haya sido elegido mediante un sistema electoral de un partido de ideología marxista-leninista, si es que no deroga o desconoce la constitución neoliberal, antiecologista, contaminadora, antinacional, es imposible que pueda desaturar el water y que pueda polarizar nuestra nación. Es decir, la Segunda República tiene que dirigirse no solamente con un fundamentalismo político de recuperación de nuestra identidad nacional, y eso implica el fusilamiento de los predelincuentes por alta corrupción y por traición, sino que además Antauro, escucha, Ayacucho está contigo. Antauro, escucha, Ayacucho está contigo. sino que además tenga un alta componente ecologista. Y yo siempre recuerdo al gran escritor andino, el sur andino, José María Arguedas, cuando en toda la sangre, su obra cumbre, proclama una frase: cuando hombres como nosotros, repito, cuando hombres como nosotros gobernemos finalmente nuestra nación, echaremos podredumbre de siglos al mar. ¿Y esto qué implica, compatriotas? Se siente, Antauro presidente. Se siente, Antauro presidente. ¿Y esto qué implica, compatriotas? Implica la refundación republicana. Y esta refundación republicana actualmente es posible, es dable, lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque se están juntando 4 factores históricos que han permitido esta coyuntura, que no se da siempre. Es imposible, nunca se dan 6 presidentes delincuentes salidos en 30 años. Eso es imposible, eso está borrado. Es excepcional. Es excepcional tener una constitución antinacional, autoría de un extranjero japonés en complicidad con un delincuente peruano Montesinos y también con un ampón inversionista extranjero, Marcelo Odebrecht. Porque los presidentes constitucionales son los mismos lavajadistas, son corruptos por doble sentido, pero además traidores. Y encima nos ha venido la epidemia, la pandemia, que no solo desveló que fuimos el pueblo más castigado del planeta, con mayor cantidad de muertes por millón de habitantes, sino que nos desveló la realidad, nos arrancó el velo de los ojos y descubrimos con más contundencia que los 7 ensayos de José Carlos Mariani que el sistema era una falacia, que el crecimiento era una mentira, que nos habían estafado, que nos habían robado durante un tercio de siglo, que no crecíamos. ¡Viva Antauro! ¡Viva! Nos demostró que el crecimiento económico era falaz, que el crecimiento económico era ajeno, no era propio. Compatriotas, a veces hay que explicar las cosas, porque los economistas, que son expertos en hablarnos en difícil, son unos reverendos estafadores. La economía es sentido común, la oferta y la demanda se entiende, pero estos economistas del sistema, fariseos, no quieren que el pueblo entienda la economía. Yo les digo, cuando les hablan de libre mercado, entiendan libre saqueo, porque en el Perú libre mercado es igual a libre
un gringo que antes de terminar el siglo XVIII escribió un clásico de economía política llamado La riqueza de las naciones. Y ahí Adam Smith, antes de Marx, ya habla de la plusvalía, ya habla de la oferta y la demanda, y habla de una palabrita mágica. Escuchen bien esta palabrita mágica: la mano invisible del mercado. Yo no soy economista, pero sentido común tengo, como todos nosotros. Y he preguntado a todos los economistas, de derecha, de izquierda, de centro, nacionales, extranjeros, ¿qué es? Defíname usted la mano invisible del mercado. Y nadie te va a decir. Me ponen variedades, me dan difícil, me sacan algoritmos, logaritmos. La verdad no es tan complicada, la verdad es simple. Y lo hemos descubierto gracias a la pandemia. Ahí descubrimos que el crecimiento era ajeno y que la mano invisible del mercado era la de Marcelo Odebrecht. Él decidía las licitaciones del Perú. Y antes de Marcelo Odebrecht, la mano invisible del mercado fue de Vladimiro Montesinos. Entonces, en la pandemia descubrimos que el crecimiento era ajeno, no propio. ¿Y por qué les digo esto? Con los mismos argumentos de la derecha. Hay un periodista que se llama Jaime Galtaus, que no es endocacerista, es furioso, antiandino, furioso, antiendocacerista. Él escribe una obra que se llama La Revolución Capitalista en el Perú. Y ahí coloca cuadros de estadística de supuesto crecimiento económico y hace unas curvas. Y la curva de crecimiento económico que hace desde la época de Velasco hasta la época de Alan García, segundo gobierno, es una doble joroba parecida a la de un dromedario. Y en esta doble joroba hay dos telecumbres donde la economía per cápita fue mayor en el Perú. Y esta doble cumbre, doble cima, una es con Velasco en 1974 y otra con Alan García en el 2007. O sea, casi 35 años después. Pero la gran diferencia era que con Velasco el crecimiento era propio. Aero Perú, Centromil Perú, Hierro Perú, Minero Perú, Pesca Perú, Entel Perú, Empresa Peruana de Vapores, un Estado nacional poderoso que daba trabajo solamente a peruanos, no a venezolanos, no a extranjeros. Primero peruano ante todo y contra todo. Esa es la Velasco, compatriotas. Causacho Juan Velasco Alvarado. Causacho Juan Velasco Alvarado. Pero con Alan García, ese crecimiento dejó de ser propio y se convirtió en ajeno del chino Fujimori. Y en el Perú se convirtió en Telefónica Española. Aero Perú, los privatizaron, los chilenizaron, dan Chile. Y nos han extranjerizado, nos han despojado. Esta constitución malparida, esta constitución extranjera, esta constitución de delincuentes, esta constitución que tenemos que reconocer. En Costa Sierra y Selva, andamos presidente. En Costa Sierra y Selva, andamos presidente. Compatriotas, entonces, en la economía patriota, con el frente patriótico, porque tenemos que integrar esta republicana como neoliberal y sobre sus escombros edificar un nuevo Estado, una nueva república con identidad nacional. Es por eso que ustedes ven siempre en los endocaceristas, ven la huifara, la lancha de los incas, el arcoíris de Tamanquisuyo, porque tenemos que rescatar nuestra identidad. Por supuesto que somos un pueblo mestizo, somos un pueblo cholo, de todas las artes, claro que sí, pero dentro de ese mestizaje, dentro de esa esencia cultural, ¿qué es lo que prima? El aporte asiático, el aporte africano. Claro, tenemos compatriotas afro, pero no son mayoría, son minoría. El aporte occidental, pizarrista y almadrista, por supuesto
nosotros, por el minoría, hegemónico, mayoritario, es nuestro aporte incaico de la cuifana tahuantinsullana. Y eso es rescatar nuestra identidad. Por eso, yo, como soldado, soy peruano, pero ante todo soy tahuantinsullano. Y yo no solo me refiero a la República Peruana. Bravo, bravo. Entonces, apuntamos a una nueva geopolítica, propia de un estirpe como la nuestra, de un gran imperio y una gran cultura. Porque ahora, lo que está en hecatombe, lo que está en crisis, compatriotas, no es simple y llanamente el gobierno de Pedro Castillo. Pedro Castillo es una anécdota. Pedro Castillo es el epílogo de algo más monstruoso, de algo más terrible, como son una secuencia de presidentes delincuentes durante un tercio de siglo. Es un problema moral para la nación que ningún peruano, ninguna peruana de 35 años de edad para abajo sepa lo que es un presidente patriota. Ningún peruano de 35 años para abajo sabe lo que es un presidente honesto. Salvo de las prisiones, y todos los días entran cientos de jóvenes adolescentes por robos de celulares a pudrirse 5 o 6 años en la cárcel. Obviamente ingresan y me dicen: mayor, lo respetamos, pero ¿cómo yo no me puedo robar un celular si no conozco presidente honesto en mi país? Ellos se roban 1000 celulares todos los días, porque ellos para sobrevivir no pueden robar uno. Urgente, Antauro presidente, urgente, Antauro presidente, en costa, sierra y selva, Antauro presidente, en costa, sierra y selva, Antauro presidente. Entonces, compatriotas, uno recibe en la cárcel, en el perjuicio, en el inframundo. Uno entiende recién muchas cosas, como cuáles: que la principal escuela de moralidad de un pueblo no es tanto la parroquia, la escuela, sino el ejemplo de los gobernantes. Y los gobernantes nos han fallado. Los gobernantes nos han fallado. Antauro, escucha, Ayacucho está contigo. Antauro, escucha, Ayacucho está contigo. Fuerte espalda, compatriotas, calma. Fuerte espalda. Compatriotas, calma. Cámara, compatriotas, por favor, mantengan el orden. Son pequeños incidentes. Compatriotas, incidentes menores, entiendan que la derecha criolla está desesperada. Y está desesperada porque están convencidos que van a perder las elecciones. La derecha criolla está convencida que va a perder las elecciones. Y nosotros estamos convencidos que lo vamos a ganar. Lo único que queremos dilucidar es si lo vamos a ganar en primera o en segunda. Es lo único que queremos decidir. ¡Viéndonos a tierra! Urgente, Antauro presidente, urgente, Antauro presidente. Compatriotas, estoy convocando, les hago una pregunta pública a mis compatriotas de Ayacucho. ¿Están ustedes dispuestos al planteamiento que les hago de manera directa de acudir al llamamiento a una gran marcha patriótica para el mes de marzo a Lima, para cerrar y recuperar el Congreso del Pueblo? ¡En todo Ayacucho! Urgente, rescate del Congreso. Urgente, rescate del Congreso. Compatriotas, para esta refundación republicana es necesaria una herramienta electoral, una herramienta política, construir una organización popular y
inicialmente fuimos una organización diseñada para capturar cuarteles como hicimos en Fuerte Aviña el año 2000, diseñada para capturar villas como hicimos en Toquepala el año 2000, en la primera rebelión, o para capturar comandancias policiales como lo hicimos en Andahuaylas el año 2005. Y si para capturar hay que pasar cautiverio, lo afrontamos y salimos y soportamos también la traición y nos superamos a la traición. Andamos en primera vuelta. Andamos en primera vuelta. Ahora, el educacionismo se encuentra readaptándose, metamorfoseándose de ser una maquinaria de rebeliones a ser una maquinaria electoral. Y sabemos, los reservistas, que nuestro país es inmenso. Hay 3 países en uno, costa, sierra y selva. Y convocar una marcha patriótica para recuperar el Congreso del Pueblo no es de la noche a la mañana. No es que por una urgencia convoco 5.000 reservistas. Estamos convocando medio millón. Y no tenemos el millón de dólares que tenía todos y que le dio a Cornelio y se lo robaron para la marcha de los 4 furios. Solamente tenemos la pujanza del pueblo, tenemos la fuerza popular. Por consiguiente, tenemos que construir una maquinaria, un frente patriótico o una alianza nacional que al lado de los reservistas y los caceristas convocamos y ya estamos en contacto, estamos articulando, estamos construyendo ese edificio, esa maquinaria, frente patriótico al lado de los mineros artesanales informales que están sosteniendo la economía popular. Convocamos también y estamos ya armando junto a los agrobocaderos, nuestros hermanos del agro, porque sepan ustedes que gracias a la economía de la coca está sobreviviendo el país clandestinamente con una economía informal. Además, la minería informal. Causa Chucoca. Entonces, un gobierno patriota obviamente va a favorecer a sus productores nacionales. La oferta y la demanda se va a subordinar al interés de la nación. Nuestro productor ante todo, y se le quiere pedir competencia de afuera, prohibiremos toda importación que compita con lo nuestro, y el Estado obligatoriamente tendrá que comprar a nuestro productor nativo. Esto es... Antauro, escucha, Ayacucho está contigo. Antauro, escucha, Ayacucho está contigo. Esto es etnonacionalismo. Lo que pasa que el etnonacionalismo es considerado delito en el Perú neoliberal, en el Perú pro extranjero. Ser patriotas es un delito acá. Patriotas pueden ser los gringos, ellos pueden ser patriotas, pero a nosotros se nos prohíbe el patriotismo. Pero esto ya se acabó. Ahora el pueblo ha despertado y estamos construyendo los reservistas junto a los pescadores, junto a los mineros informales, a los costaneros, a los colegios profesionales, a la nación real, a la nación profunda, un nuevo aparato político que no ahorita, esto hay que prepararlo bien, compatriotas, que tiene estrategia, convocar medio millón, no es cosa de juego, tenemos que seguir esta convocatoria por todo el Perú, nos falta todo el centro y todo el norte todavía, y la selva, y Lima, porque a Lima, por Lima, entra toda la globo-idiotización de nuestra patria. Todo el proceso revolucionario es un proceso desidiotizador también, desestupidizador también. Vemos todas estas obras monumentales que no sirven para nada que hace este gobierno. Un tren eléctrico que no sirve para nada, gastan nuestros millones a los brasileños. Disculpen la palabra carajo. ¿Qué es un abajato? ¿Qué es una carretera? ¿Qué es un puente? Es cemento, hormigón y piedra. Nuestro Papañán era mejor. ¿Para qué traer brasileños si nosotros tenemos cemento, hormigón y piedra? Con nuestros empresarios hacemos toda esta carretera. Entonces hasta en eso nos traicionan. ¿Yo cómo voy a comprarle a un extranjero si mi compatriota
tiene el producto. Comprarlo en extranjero es traición, yo soy traidor. ¿Cómo puedo traer empresarios extranjeros si mis empresarios pueden hacer la obra? Esa es traición, no le encuentro tu nombre. Esto es indignante. Pero compatriotas, las maneras de la caballeranza están más vigentes que nunca. La construcción de un frente patriótico es más urgente que nunca. Y la recuperación del Congreso para marzo con una gran marcha patriótica es más urgente que nunca, porque esto va a ser urgente, rescate en el Congreso, urgente, porque eso va a ser, rescate en el Congreso. eso será la señal, eso será la señal del cierre del Congreso, pero también de una nueva asamblea constituyente, de una nueva asamblea constituyente, de un nuevo contrato social. Antauro, escucha, Ayacucho está contigo. Antauro, escucha, Ayacucho está contigo. De un nuevo contrato social que subordine el libre mercado a la nación eterna y milenaria. Y para que el pueblo se inscriba en ese proceso revolucionario, deberá entender que antes que nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos también sufrieron igual, también fueron traicionados igual, y también se frustraron igual. Y que el último gran proyecto nacional de hacer las cosas de acá, de convertir una colonia en nación, fue Velasco Alvarado. El plan Inca de Velasco, revolucionario, nacionalista y patriota, que ahora nosotros, los caceristas y el Frente Patriótico, tendremos que tener como referencia, porque si no, no hay nada que copiar a los delincuentes de Lavajato, ni a Morales Bermúdez, el gran traidor. Tenemos que ir a las fuentes, a Velasco, porque allá hay un modelo que lo vamos a superar y mejorar, por supuesto. Pero para que el pueblo crea que esto va en serio, los delincuentes tienen que ser fusilados, incluido un hermano mío que traicionó. ¡En primera vuelta! ¡Antauro presidente! ¡En primera vuelta! ¡Antauro presidente! Porque, compatriotas, yo salgo de la prisión no solamente a alabar la traición de un hermano, sino a rescatar principalmente un proyecto nacional traicionado. Y después de 18 años casi de prisión, nadie sale con son de broma. Salimos decididos. Amamos tanto a la vida que no le tenemos miedo a la muerte, porque tenemos una actitud filosófica. Queremos cambiar nuestra patria y vamos a ir hasta el final. Vamos a ir hasta el final. Y si quedo solo hasta el final, voy solo hasta el final con lo que me digan, compatriotas. Y espero que digan todos ustedes. En Costa, Sierra y Selva, Antauro presidente. En Costa, Sierra y Selva, Antauro presidente. La patria no se vende, la patria se defiende. Compatriotas, finalmente he de despedirme siempre con un pensamiento que me lo heredó mi padre, don Isaac. Todas las conquistas sociales que ha obtenido el pueblo peruano en su milenaria historia, repito, todas las conquistas sociales logradas por nuestro pueblo en nuestra milenaria historia, no se han obtenido a punta de Padre Nuestros y Ave Marías, se han obtenido a punta de lucha. Y eso es lo que en Ayacucho siempre hemos dado ejemplo. Acá nació la primera república en los campos de Junín y Ayacucho. Y acá se convoca y debe nacer la segunda república. Compatriotas, Caucaso de Ayacucho. Caucaso segunda república. Caucaso de Abatisuyo, carajo. La patria no se vende, la patria se defiende. La patria